El que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor Jesús está hablando de los mandamientos y cómo esos mandamientos ahora, con la plenitud de la revelación, en Él encuentran pleno sentido, desarrollo, y encontramos así un camino para vivir en justicia y encontrar la vida. Porque ir contra esos mandamientos inscritos en la conciencia, en el corazón del hombre por Dios nuestro Creador, es ir contra nosotros mismos, contra nuestra vida, es buscar la muerte. Y uno de esos mandamientos se refiere a la fidelidad en el matrimonio, es decir, al valor del matrimonio, como pacto entre tres partes, Dios que hace una alianza con el hombre y la mujer. Y así funda el matrimonio y la familia con unos fines muy nobles, santos, pero hay que protegerlo de los peligros que lo atacan. Y cómo no hablar de esto hoy, en este tiempo en que el matrimonio es tan atacado, en que hay tantísimos problemas. Elías pensaba que estaba solo, pero el Señor le dice que tiene una misión todavía, que unja a uno como rey de Siria, a otro como rey de Israel y a otro como profeta sucesor suyo. Necesitamos modelos, necesitamos ejemplos para mostrar el camino, porque no solo vale tener los mandamientos, sino que se hagan vida. Y en este caso, Elías va a ungir a otros que le van a seguir, en este caso Eliseo como profeta. Necesitamos matrimonios ungidos, matrimonios santos, que den testimonio del amor de Dios en el matrimonio, de la fidelidad. Necesitamos en todos los órdenes de la vida modelos, porque aunque pensemos, como en el caso de Elías, que estamos solos, el Señor tiene a sus elegidos, el Señor tiene reservado una semilla, pero todos nosotros somos llamados a la conversión y a volvernos a Él de corazón y a también buscar modelos y buscar sobre todo la palabra de Dios para afirmar nuestros pasos en la verdad, en la justicia, y poder también ser modelos para otros. Ante el peligro del adulterio, como una de las amenazas mayores contra el matrimonio, el Señor Jesús no dice simplemente lo que estaba en la ley, en los mandamientos, no cometerás adulterio. Podía bastar con eso, pero amplía este mandamiento. Es como alguien que dice, yo no quiero viajar a tal sitio. Bueno, pues si no quieres llegar a ese sitio, no cojas el tren que va en esa dirección, porque podrías despistarte, no bajarte a tiempo en las paradas intermedias y llegar a donde no querías llegar. Bien, si no quieres cometer adulterio, hay cosas previas, equivocadas, que se pueden ir haciendo, que van en esa dirección y que conviene evitar. Y el Señor dice que el problema comienza nuevamente en el corazón, en el deseo. Y ahí ya comienza el adulterio. Pero claro, ese deseo encuentra apoyo en los sentidos. El ejemplo del rey David vio a Betsabé y se apasionó de aquella mujer que no era su mujer, que tenía marido, cometió toda aquella clase de desastres, adulterio, asesinato. Claro, porque el pecado no viene solo. Un pecado arrastra a otros. Luego, antes del pecado está la concupiscencia, el deseo, la inclinación al pecado. Y ahí es donde tenemos que vigilar el corazón. Pero este deseo es excitado, es decir, el deseo crece, se alimenta, como cuando se echa gasolina a una hoguera. La hoguera puede estar apagándose, pero se le alimenta con gasolina, con madera, con lo que sea, y se aviva, ¿verdad? Pues es alimentado con
lo que le damos, es decir, a través de los sentidos, lo que le proporcionamos al deseo para reforzarlo. Y dice el Señor, muy gráficamente, que cuidado con los ojos, cuidado con las manos. ¿Por qué? Porque el ojo puede ser ocasión, por la vista, querer ver lo que no tenemos que ver, mirar, detener la mirada donde no hay que detenerla, de apegarse el corazón a través de la vista a lo que no te pertenece, en este caso el deseo ilícito, impuro, pecaminoso, adúltero de una mujer ajena. Entonces, a través de la vista, ya está, el problema. Dice que mejor entrar en el reino de los cielos tuerto y no ir con el cuerpo entero a la ajena, a la condenación. Es decir, no se trata de quedarse tuerto o manco, sino de no usar ese órgano, en este caso la vista, para lo que no corresponde. Entonces evitar esa mirada, negarse a sí mismo, negar el deseo de la carne, negar esa satisfacción que la carne pide, porque la carne es muy pedigüeña, pide lo que no hay que darle. Entonces hay que negarle, hay que hacer violencia contra ese deseo. ¿Por qué? Porque de ahí pueden venir males mayores. Y la mano, claro, la vista, pero el tacto es otro paso más, ¿verdad? Y claro, cuando se tiene confianza, en este caso contra el matrimonio, con una mujer ajena, con un hombre que no es tu marido, en este caso estamos exponiéndonos también a recorrer un camino que puede terminar donde no queríamos. O sí, porque hay quien quiere, ¿verdad? Y lo busca. Pero bueno, no hablamos de eso, porque si ese es el propósito ya no hay más que hablar, más que conviértete que vas muy mal. Pero cuando estamos desapercibidos de un peligro y tonteamos con el peligro, entonces somos inconscientes ante el peligro, pero necios. El Señor nos advierte que no seamos inconscientes, que estemos en vigilancia para evitar esos pasos incorrectos, ¿verdad? Y, en definitiva, habla de que el matrimonio no se puede romper. No se puede romper. Dice, no hablo del caso de una unión ilegítima, es decir, cuando nunca hubo matrimonio, porque hubo una unión ilegítima. Bueno, ese es otro caso, pero es que no hubo matrimonio. Pero si hay matrimonio, no se puede romper. Y si no se puede romper, no se puede uno recasar. Es decir, separar, divorciar y unir con otra persona. ¿Por qué? Porque eso es adulterio. Bueno, pero es que ¿qué problema tiene el adulterio? Claro, hoy parece que no tiene problema, ¿verdad? Nuevamente nos quedamos solos los que hablamos de esto, como Elías. Pero es que, aunque para el mundo no tenga problema, para Dios tiene problema. Y si para Dios tiene problema, debería preocuparnos, porque será que es algo muy malo. Ciertamente, no solo va contra el sacramento del matrimonio, que no se puede quebrantar de esta manera y es un pecado gravísimo, sino que además es una ofensa grave contra Dios, que es Dios de fidelidad, es Dios de alianza, es Dios de amor, y todo esto es un pecado contra todo ello y contra Dios mismo. Claro, el problema es que hemos permitido avanzar mucho nuestra sociedad actual, no denunciando el mal y los peligros que trae, y hemos cambiado el lenguaje. En vez de llamar amor a lo que es verdaderamente amor, pues hemos caído en los sentimientos, el sentimentalismo. No, es que me he enamorado, es que me he apasionado, ya, es que se ha acabado el amor, es que... Decía el Padre Pío de Pietrelcina, si decís que se ha acabado el amor entre vosotros, enhorabuena, ahora empieza el verdadero amor, el de la voluntad, el que está purificado de lo que era pasión, etc. Porque todo eso es un camino, pero el amor verdadero no tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos apoyan, favorecen, lógicamente, pero el amor se prueba en la voluntad. Y la voluntad firme
de ser fiel hasta el final. Esto es amor. Y lo otro es egoísmo. Aunque se revista de sentimientos de amor, es egoísmo. Es buscarse a uno mismo. Y es un pecado gravísimo. Y una sociedad fundada en el egoísmo es una sociedad llamada a autodestruirse. Me comentaban ayer lo que está ocurriendo casi a diario en los hospitales. Un señor mayor, por ejemplo, está caminando en el pasillo, está ingresado en una habitación, da paseos, se mueve, y le dice el médico: venga usted, acuéstese que le vamos a poner una inyección. Previamente, su hijo acaba de firmar un papel. Le ponen la inyección y le dan el pasaporte. El pasaporte no de la extrema unción, el otro pasaporte, de acelerar la muerte, ¿verdad? Es decir, asesinato, con todas las letras. Bueno, es que cuando el egoísmo prima, el amor ha desaparecido por completo. Y la justicia, y la verdad, porque esto se hace con engaño. En fin, nuevamente, este camino, los que van contra los mandamientos de Dios y contra la ley de Cristo, contra el amor, contra la vida, son caminos de muerte, y muerte literal. Necesitamos profetas, reyes, santos, modelos que se levanten, matrimonios santos. Necesitamos quienes se levanten para ser seguidos, porque aunque parezca que todo está perdido, el Señor le dice a Elías: me he reservado a muchos que no han doblado sus rodillas ante los Baales, que temen al Dios vivo. Pero hay que levantarse para que otros puedan seguirnos. Hay que hacer lo correcto, hay que cuidar por uno mismo. El que crea estar en pie, cuidado no caiga. Hay que vigilar, hay que luchar porque estamos en combate. Y el pecado es nuestro enemigo. Pero Dios está de nuestro lado si luchamos con él. Así sea.